Buenos saludos cordiales, gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús para todos los amigos y hermanos. Les saluda su hermano y amigo en Cristo, Sergio Rodríguez, discípulo del Señor Jesús. Recordemos el lema de mi canal de YouTube, Jesús, verdad eterna. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32, también podemos leer el verso 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Tema: ¿quiénes son los espíritus que están encarcelados? Bueno, amados hermanos y amigos, es un gusto poder nuevamente traerles a usted un excelente tema titulado ¿quiénes son los espíritus que están encarcelados? Ese es el título del tema que les traigo y lo dejo a manera de interrogación o de interrogante. Así que bueno, es un gusto para mí estar acá y le invito a todos aquellos que van a escuchar esta exposición o este tema que les traigo, por favor, quédese hasta el final, que esto va a estar muy interesante, y le invito a que se suscriba a mi canal, dele like y comparta estos temas a otros hermanos para que ellos también sean edificados todos en la común fe. Así que bueno, como les dije, el título es ¿quiénes son los espíritus que están encarcelados? Y procedo a dar lectura de inmediato para desarrollar el tema como tal. Vamos a tomar aquí el texto inicial de 2 de Pedro capítulo 2 verso 4, que dice lo siguiente, y secuencialmente vamos a ir leyendo otros textos más en contexto. Dice acá: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Bien, vamos a leer ahora 1 de Pedro, capítulo 3, verso 18, que dice lo siguiente: porque también Cristo padeció una sola vez, dice, por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Ahora, vamos a leer secuencialmente 1 de Pedro capítulo 3, verso 19, el cual dice lo siguiente: en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Ahora 1 de Pedro 3, 20 dice: los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Ahora leamos Judas capítulo 1, verso 6, en contexto. Dice acá: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Judas 1:6. Bien, vamos a desarrollar este interesante tema, ya que frente a este tema que he posteado acá, existen muchas conjeturas o posturas diversas, donde muchos interpretan de que nuestro Señor Jesús, cuando murió, los 3 días que estuvo allí en el sepulcro, dicen algunos que su alma, ¿sí?, fue y le predicó a los espíritus encarcelados, refiriéndose a las almas de aquellas personas que murieron en el tiempo de Noé, y obviamente de ahí antes del diluvio, y todas aquellas que murieron en el diluvio, o sea, los personajes antiluvianos. Entonces, muchos dicen y objetan que Jesús fue y le predicó, en otras palabras, a las almas de esas personas muertas, o sea, dando a entender que el Señor fue y les predicó el evangelio durante esos 3 días que estuvo allí sepultado el Señor muerto. Fue y le predicó a estos espíritus
según ellos, que están allí en el Tártaro, encarcelados en estas prisiones. Bien, entonces, ¿qué tan cierto es esto realmente? Entonces, vamos a ponerlo en consideración a través de la misma escritura, la misma palabra de Dios, la cual pues nos va a revelar algo muy importante. Obviamente sí sabemos direccionar el tema tomando los textos y contextos en referencia como tal, para que no hagamos quizás una invención doctrinal de acuerdo a nuestro concepto o ideas que nos han preconcebido en nuestra mente. Entonces, bien, es muy importante tener en cuenta acá los textos que hemos leído, y vamos a empezar a hacer una exégesis, ¿sí? Un análisis acá, aún de ciertas palabras pues, que se mencionan acá. Por ejemplo, en este punto acá de 2 de Pedro capítulo 2 verso 4, dice acá lo siguiente: porque si Dios no perdonó a los ángeles. Bueno, vamos a empezar por ahí. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles, esa palabra que se usa ángeles ahí en el griego es ángelos, ¿sí? Y está en plural refiriéndose a varios o muchos. Esta palabra también se encuentra en el hebreo como malach o malahim, los malahim, refiriéndose a los ángeles, que significa mensajeros, ¿sí? Ángeles es igual a malach o ángelos del griego. En español, en nuestro idioma, es ángeles o mensajeros, que significa, pues, es el mismo significado, ¿sí? Entonces, bien, dice que pecaron, ¿sí? Dice acá, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que dice arrojándolos, acá dice al infierno. Otras versiones dice al Tártaro. Estamos. Entonces, bien, aquí se usa la palabra infierno. La palabra infierno acá es una palabra latina que viene del latín, que significa inferno, lugar inferior, o sea, que significa subterráneo o por debajo de la tierra. Eso es lo que significa la palabra infierno o inferno. Obviamente, dentro del contexto de lo que es la parte hebrea, se entiende como Sheol, ¿sí? Y del griego Hades. Bien, entonces, dice acá, arrojándolos al infierno, dice, los entregó, dice, a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Reservados al juicio. Bien, notemos claramente ahí ese punto, porque dice reservados al juicio. Tengan pendiente ese punto porque es muy importante. Ahora luego dice acá, porque también Cristo padeció, y este es el texto pues que muchos lo usan para justificar o decir que Cristo, cuando estuvo muerto, los 3 días que estuvo muerto, su alma fue y le predicó a las otras almas, refiriéndose a los espíritus antiluvianos de las personas que murieron, que están allí encerradas en el Tártaro o en prisiones de oscuridad, lo cual es una errónea interpretación, es una tergiversación totalmente al texto. Ahora nos vamos a dar cuenta por qué. Porque precisamente Salmos capítulo 16, el verso 9 y 10, hay una profecía clara donde dice allí: porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Hay que tener en cuenta que nuestro Señor Jesús, su alma no fue dejada en el Hades, dice textualmente allí, y su cuerpo, dice, no vio corrupción, o sea, no entró en el estado post-mortem, en el estado de putrefacción, ¿sí? No vieron, su cuerpo no llegó a tener livideces ni nada de estas cosas, que es lo que se presenta en un cuerpo en el estado post-mortem, donde ya empieza el proceso de putrefacción, de corrupción, digámoslo así. El cuerpo de nuestro Señor Jesús no pasó por ese proceso porque obviamente el Padre, el Señor, no lo permitió. Entonces, y su alma obviamente tampoco fue dejada en el Hades, que se refiere a la región a donde van las almas. Ahora, quiero aclarar con esto
yo creo en el alma, que el ser humano es un ser tricotómico o tripartito. Y yo discrepo totalmente con aquellos que niegan que el ser humano o el sujeto integral es la misma alma como tal. Discrepo totalmente porque realmente es una doctrina que no tiene coherencia ni consistencia en base a lo que menciona la Escritura. Eso quiero aclarar. Bien, entonces continuamos acá el análisis. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, dice, el justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero, dice acá, preste mucha atención, dice, ¿muerto qué? En la carne o en el SARS. En el SARS. Dice, pero vivificado en espíritu o ruaj. O neuma. Dice acá, veamos este punto, que es el texto que malinterpretan. Dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Dice acá, dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Aquí el texto claramente, si nosotros leemos detalladamente el verso 18 de 1 de Pedro 3:18, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, ¿sí? Dice, el justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo a la verdad, dice, muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Entonces, cuando Jesús fue vivificado, resucitó, o sea, esto se está refiriendo después de la resurrección. En ese tiempo que él estuvo acá en los 40 días como tal, porque él en el día 40 ascendió al cielo, fue su ascensión. Tenemos que tener en cuenta eso. Entonces, en ese espacio de tiempo, ¿sí? En ese periodo de tiempo, es el lapso de los 40 días, fue donde el Señor fue. Y no fue que fue a predicarles como tal el mensaje del reino, sino lo que está dando a entender es que fue a proclamar, porque predicar significa anunciar o proclamar. Bueno, tiene varias connotaciones, pero el enfoque aquí no es que él fue a predicarle lo uno a las almas, como muchos dicen, sino que fue a proclamar realmente su victoria a aquellos espíritus, refiriéndose a esos ángeles o malajín, los cuales ahorita se van a dar cuenta quiénes son, los que desobedecieron en el tiempo pasado. Y ahora lo vamos a ver. No fue a ningunas almas, ni fue a predicarles el evangelio a ver si de pronto se arrepentían y hubo allí un arrepentimiento de muchas almas. No. Eso es un concepto totalmente equivocado y errado que muchos han tomado como para justificar de que aún las personas después de muertos, digamos, esto es como avalar lo que hace el catolicismo, donde pagan responsos, misas, hacen muchos ritos y hacen muchas cosas para sacar supuestamente, entre comillas, a sus familiares o a sus hijos o a sus parientes del purgatorio o del infierno, sacarlos y llevarlos para el cielo a través de pagar responsos. Entonces, a que dan a entender que aún la persona después de muerto, entonces tiene pues solución aún, ¿sí? O sea que aún la persona puede, digamos, a través de sus familiares que intervienen, ¿sí?, ante el sacerdote y todo esto y viceversa, Dios puede otorgarle el perdón y obviamente ellos dicen, bueno, San Pedro le abre arriba la puerta del cielo, pero todo eso realmente es un engaño. Pedro no está en el cielo, él está en la tumba, ¿sí? Ninguno de los apóstoles está en el cielo, nadie, ninguno de ellos. Entonces, bien, aquí se está refiriendo es que el Señor fue a proclamar su victoria. Escuchen bien, su victoria a aquellos espíritus o ángeles, porque obviamente los ángeles son espíritus, son espíritus. Entonces, ahora vamos a ver aquí, tomando también desde el contexto del libro de Enoc, que es un libro muy importante porque aquí los apóstoles o Judas nos trae a colación acerca de Judas y Pedro también lo está mencionando. Entonces, recordemos que Enoc, el profeta Enoc, fue un hombre recto y temeroso de Dios, ¿sí? Fue un profeta que
anunció la palabra del Señor en tiempos pasados. Bien, entonces fue en ese espacio y tiempo en el cual fue el Señor a proclamar su victoria allí. Vamos a continuar. Entonces no fue a ninguna almas y ahorita se van a dar cuenta ustedes por qué. No se está refiriendo que el Señor fue a darles el mensaje del reino o el evangelio allí a los muertos o a las almas de los muertos. No. Totalmente eso es algo fuera del contexto bíblico. O sea, es un pensamiento, digamos, extra bíblico. Veamos lo que dice acá. Los que dice acá, en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba, dice, la paciencia de Dios en los días de Noé. Notemos que ahí se ancla cronológicamente al pasado, ¿sí? Y eso en el contexto remoto pues lo encontramos allí en Génesis. Dice, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Y esto nos remite allí al libro de Génesis o Bereshit, que significa en hebreo origen o principio. Entonces veamos aquí, el Judas capítulo 1 verso 6 dice lo siguiente, que es el contexto de lo que está hablando también Pedro, el apóstol Pedro. Dice, y a los ángeles o malachim o ángelos, dice que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Entonces, ¿cuál es el punto aquí de análisis? Notemos que arriba, cuando nosotros leímos acá en Pedro, ¿sí? Dice acá, segunda de Pedro 2:4, dice, porque si Dios no perdonó a quienes, dice a los ángeles, no dice a los hombres. Escuchen bien, no dice a los hombres, dice a los ángeles. ¿Qué significa malach o mensajero? En otras palabras, traducido de otra manera es, porque si Dios no perdonó a los mensajeros, es lo que quiere decir ahí. Ahora vamos a contextualizarlo con Judas 1:6, dice, y a los mensajeros, dice, o ángelos, que no guardaron su dignidad. No dice que a los hombres que no guardaron su dignidad. No. Por eso les dije arriba que es una mala interpretación y ahora ustedes se van a dar cuenta totalmente de eso. Dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Notemos, dice abandonaron. O sea, dejaron ese lugar donde estaban. Dejaron ese lugar donde ellos estaban. ¿Sí? Dice, abandonaron su propia morada. Esa condición en la cual estaban ellos. Entonces, bien acá. Dice, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones, dice, eternas para el juicio del gran día. Notemos que ahí o sea, si tomamos lo de arriba, que el Señor fue y les predicó supuestamente a estas almas de las personas que murieron, de los seres antiluvianos, entonces ¿qué está diciendo acá? Que en sí el efecto del mensaje de salvación pues no hizo nada, porque aquí claramente está indicando de que ellos están allí guardados bajo oscuridad en prisiones eternas. ¿Para qué? Para el juicio final, y hay una preposición que nos indica, ¿sí? ¿Para qué cuál es la objetividad de estar ellos allí en esas prisiones? Dice que es para el juicio del gran día. Esto se refiere al juicio final. Está hablando acá. Ahora, vamos a leer aquí Hebreos capítulo 1, verso 14. Dice, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Bien, entonces aquí se está refiriendo a lo que son los ángeles, los cuales pues son enviados de parte del Señor para ayudar a los santos. ¿Ve? En otras palabras, los ángeles son seres que están están al servicio a favor de ¿qué? Refiriéndose de los santos, de aquellos de los que serán, dice, herederos de la salvación. Claro, se refiere a los hijos de Dios, ¿sí? Nosotros, las personas, los creyentes en Cristo. Entonces, bien,
Aquí nos está indicando que esos ministradores, refiriéndose a los ángeles, dice, no son todos espíritus ministradores, o sea, los ángeles son espíritus. Entonces, vamos a dar inicio, ahora vamos a remitirnos a Génesis 6, 1 al verso 4, y vamos a leerlo en esta versión, lo que nos dice, y posteriormente lo vamos a contextualizar con lo que nos dice Enoc. ¿Estamos? Entonces, bien, dice así, Génesis 6, el verso 1 y 4 dice, cuando los hombres comenzaron a poblar la tierra y tuvieron hijas, dice acá, presten mucha atención, cuando los hombres comenzaron a poblar la tierra, dice acá, y tuvieron hijas, los hijos de Dios. Es muy importante tener en cuenta acá que estos hijos de Dios no se está refiriendo tampoco, que es otra errónea interpretación, donde dicen que fueron los hijos de Set que se unieron a las hijas de Caín, ¿sí? O sea, la descendencia de Caín, y muchos dicen que Caín era hijo del maligno, o sea que era en el sentido de que Eva había tenido relaciones sexuales con la serpiente en el huerto. Entonces, en base a eso, pues nacieron hijos de la serpiente y todo esto. Entonces, esos eran llamados los hijos de los hombres, y los hijos por la línea de Set eran los hijos de Dios. Y que cuando los hijos de Dios, refiriéndose por la línea de Set, se llegaron a las hijas que venían por la línea de Caín, de la serpiente, ellos dicen, entonces de ahí dice que pues se produjo como resultado de gigante. Bueno, todo eso realmente, eso no es así. Eso no es así. Eso es una teoría que existe, una postura que existe, y que la mayoría de iglesias también manejan esto. Pero realmente vamos a ver aquí a través de la escritura cuáles son los hijos de Dios a los que se refiere ahí el texto. ¿Estamos? Entonces dice así, dice, los hijos de Dios vieron que estas mujeres eran hermosas, ¿cierto? Entonces escogieron entre todas ellas y se casaron con las que quisieron, dice. Pero el verso 3 dice, pero el Señor dijo, no voy a dejar que el hombre viva para siempre, porque él no es más que carne, así que vivirá solamente 120 años. Dice, los gigantes, escuchen bien el verso 4, dice, los gigantes aparecieron en la tierra cuando los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres para tener hijos con ellas. Y también después, dice, ellos fueron los famosos héroes de los tiempos antiguos, o aquellos hombres que fueron de renombre. En otras versiones dice esto. Entonces notemos ahí. Ahora vamos a contextualizar esto con el libro de Enoc, precisamente en el capítulo 6. Repito, este libro es muy importante, aunque muchos lo desechan porque dicen que es un libro apócrifo y todo esto. Bueno, pero realmente este libro debería de estar incluido en el canon bíblico, pero lamentablemente lo sacaron de ahí, como también han quitado muchos otros libros, porque consideran que no son inspirados por Dios. Pero realmente, recordemos que los apóstoles hablaron de Enoc. Eso quiere decir que ellos conocían, ¿sí? Conocían lo que Enoc había profetizado y hablado. Entonces muchos rechazan el libro de Enoc por su fanatismo y por el desconocimiento realmente pues del contenido que hay allí. Entonces bien, dice acá el libro de Enoc capítulo 6 en adelante, dice lo siguiente, y presten mucha atención, que es el contexto de lo que dice Génesis 6 también. O sea, esto lo dice ahora Enoc, dice, así sucedió que cuando en aquellos días se multiplicaron los hijos de los hombres, dice, le nacieron hijas hermosas y bonitas. Notemos que es el contexto. Y los vigilantes, aquí se les da el nombre a esos ángeles, se les dice vigilantes, hijos del cielo, o sea, refiriéndose a hijos de Dios. Dice, las vieron y las desearon y se dijeron unos a otros, vayamos y escojamos mujeres entre las hijas de los hombres y engendremos hijos. Bien, entonces notemos lo siguiente aquí al verso 3. Entonces Chemihasa, dice que era jefe, les dijo, temo que no querráis cumplir con esta acción y sea yo el único responsable de un gran pecado. Notemos lo siguiente acá, la confabulación entre estos 200 ángeles que nos menciona allí Enoc. Dice el verso 4, pero ellos
Le respondieron: hagamos todos un juramento y comprometámonos todos bajo una anatema. Anatema significa maldición o una maldición. A no retroceder en este proyecto hasta ejecutarlo realmente. Notemos eso. El verso 5 dice: entonces todos juraron unidos y se comprometieron al respecto los unos con los otros bajo anatema o bajo maldición. Y eran en total 200, noten aquí la cantidad, dice, eran en total 200 los que descendieron sobre la cima del monte que se llama Hermón, porque sobre él habían jurado y se habían comprometido mutuamente bajo anatema o maldición. Y aquí están los nombres de estos seres. Dice: estos son los nombres de sus jefes: Chemijasa, quien era el principal, y en orden con relación a él, Artagó, Ramael, Cobabel, El Ramael, Daniel, Sequel, Baraquel, Asael, Armoni, Matael, Ananel, Satoel, Chansiel, Saraiel, Tumiel, Turiel, Yomiel y Yehadiel. Estos son, dice acá, los jefes de decenas. Capítulo 7, vamos a leerlo acá, dice: todos y sus jefes tomaron para sí mujeres y cada uno escogió entre todas y comenzaron a entrar en ellas y a contaminarse con ellas, a enseñarles, dice acá, la brujería, la magia, el corte de raíces y a enseñarles sobre las plantas. Dice acá, el verso 2 del capítulo 7: quedaron embarazadas de ellos y parieron gigantes de unos 3000 codos de altura que nacieron sobre la tierra y conforme a su niñez crecieron. El verso 3 dice: y devoraban el trabajo de todos los hijos de los hombres hasta que los humanos ya no lograban abastecerles. Verso 4: entonces los gigantes se volvieron contra los humanos para matarlos y devorarlos. Bueno, ahí está la referencia, Salmo 14, 4, creo que Miqueas 3:3, bueno, ahí está, ahí lo pueden buscar ustedes. Verso 5 dice: y empezaron a pecar contra todos los pájaros del cielo y contra todas las bestias de la tierra, contra los reptiles y contra los peces del mar, y se devoraban los unos la carne de los otros y bebían sangre. Jeremías 12:4. Bueno, verso 6 dice: entonces la tierra acusó, dice acá, a los impíos por todo lo que se había hecho en ella. Bueno, ahí están las referencias bíblicas, dice. Bien, dice acá: los ángeles son hijos de Dios, o son llamados hijos de Dios. Entonces veamos aquí Job capítulo 2 verso 1. Y otro día aconteció que vinieron los hijos de Dios para presentarse delante del Señor, y vino también entre ellos Satanás, compareciendo delante del Adón. Entonces, o Adonai, o el Kyrios. Dice acá: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Bien, hermano, entonces notemos lo siguiente acá, y muy importante esto acá que les voy a mencionar ahora. Si ustedes se dan cuenta que lo que habla Enoc es precisamente lo que se contextualiza allí en la carta de lo que escribió el apóstol Pedro, segunda carta del apóstol Pedro, también en su primera carta, y también lo que nos dice Judas 1:6. Estos son el contexto de lo que pasó allí. Entonces, ¿qué fue lo que pasó allí? Precisamente estos ángeles, estos 200 ángeles, fue los que descendieron, los cuales pecaron contra el Señor, porque ellos, ¿sí? Por eso dice acá Judas: y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, dice, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Estos ángeles precisamente fueron los que fueron encerrados por Dios allí en el Tártaro, aunque ahí la traducción le colocan infierno, pues refiriéndose a la parte subterránea por debajo de la tierra. Estos ángeles que pecaron fueron los que fueron encerrados allí en prisiones de oscuridad, reservados para el juicio final. No se está refiriendo a las almas de las personas antiluvianas que murieron
en el tiempo de Noé, de ninguna manera. Y entonces, yo les invito para que ustedes se lean parte del libro de Enoc. Si quieren lo pueden leer todo, pero ahí está, como les dije, ahí posteé los textos y contextos tanto de Génesis capítulo 6 y del libro de Enoc capítulo 6 y 7, donde se puede contextualizar totalmente en secuencia los textos y contextos. Entonces, bien, ahora les invito para que analicemos algo muy importante: el por qué no pudo haber sido, como muchos dicen, que fue Jesús que fue y les predicó a los espíritus o almas que estaban allí, porque las almas precisamente de las personas que murieron en ese entonces y de todos los tiempos, no dice por ninguna parte en la Biblia que el alma va a un lugar, digamos, de prisión, de oscuridad, o un lugar donde están siendo atormentados por el juego, por el diablo y sus demonios, allí con un trinchete en la mano y el diablo está metiéndoles candela a ellos. No, eso es una mala interpretación también de lo que es la parábola del rico y Lázaro. Ahorita se van a dar cuenta porque obviamente este tema pues acerca del rico y Lázaro, más adelante, si Dios me permite, voy a estar trayendo a colación el significado de la parábola del rico y Lázaro. Bien, entonces analicemos ahora, después de haber leído pues el capítulo 6 de Génesis hasta el verso 4 y el libro de Enoc, vamos a ver allí entonces qué nos dice allí en Hechos. Vamos a leer allí Hechos capítulo 9 verso 27. Perdón, Hebreos, sí, me estoy equivocando. Hebreos, vamos a leer Hebreos capítulo 9 verso 27. Dice lo siguiente: y de la manera que está establecido para los hombres, dice, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Noten eso. Está establecido en el designio de Dios que todos los seres humanos, tanto hombres como mujeres, muramos una sola vez y después de esto dice el juicio. Entonces, en la postura que muchos tienen de que cuando una persona muere va a un lugar de tormentos previo al lago de fuego, no es correcto, porque obviamente si eso fuera así, entonces Dios estaría haciendo un juicio previo, anticipado al juicio final, al lago de fuego. Entonces la persona estaría siendo torturada en llamas de fuego. Esto sería un juicio. Entonces ya no sería un juicio, sino dos juicios. Entonces la Biblia tendría que enfocarse en decir de otra manera: está establecido que los hombres mueran una sola vez y pasen por dos juicios, ¿sí? Un juicio previo antes del juicio final, ¿sí? Pero realmente la Escritura por ninguna parte dice eso. Dice es que de la manera que está establecido. ¿Y quién es el que ha establecido esto? Bueno, Dios en su designio. ¿Para los quiénes? Para los hombres, refiriéndose al género humano. Que mueran, dice, una sola vez y después de esto, ¿qué? Entonces hay un adverbio de tiempo ahí. Dice, y después de esto, ¿qué? El juicio. Entonces nadie se va al juicio, a unas llamas de fuego, a ser torturado y todo esto. Además de que el diablo no vive en el centro de la tierra, sino que Satanás pues está en las regiones celestes. Tenemos que entender eso. No, la Biblia no dice que el diablo viva en las profundidades de la tierra y que por allí está él, como les dije, con cachos y con cola y con un trinchete y junto a los demonios pues metiéndole candela a las personas. No, porque realmente eso no es así. El diablo habita con sus huestes en las regiones celestes, según Efesios capítulo 2 del verso 10 en adelante. Del verso capítulo 6 verso 10 en adelante ustedes lo pueden leer ahí. Bien, entonces analicemos aquí. Dice que está establecido por Dios que mueran, o sea, los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Vamos a leer allí Juan capítulo 5 verso 28 al 29, que nos dice lo siguiente para que ustedes se den cuenta. Vamos a leer allí, dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están, escuchen bien, en los sepulcros, dice, todos los que están en los sepulcros, dice, oirán su voz
Y los que hicieron lo bueno, dice, saldrán a resurrección de vida. Más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Dice, los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de ¿qué? De vida. Más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces, ¿por qué les digo esto, amados hermanos? Que no es posible que se esté refiriendo que Jesús haya ido a predicarle a unas almas en tortura, en medio de demonios, en medio de llamas de fuego, porque precisamente si ustedes interpretan esa palabra de infierno refiriéndose que allí es un lugar de tortura, entonces tendrían que ustedes, si algún infiernista está escuchando esto, algún infiernista, entonces yo le presentaré una lógica aquí muy razonable, y es Mateo capítulo 10, verso 28, vamos a leerlo, ¿sí? Para ir terminando. Veamos qué nos dice Mateo 10, 28, y presten mucha atención porque es muy importante acá este análisis. Dice, verso 28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Dice acá, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir, dice, el alma y el cuerpo. ¿Dónde? En el infierno. Aquí esta versión Reina Valera lo traduce como infierno o inferno. Notemos que ahí dice, temed más bien a aquel que puede destruir, dice, el alma y el cuerpo en el infierno. Y esta es la palabra, aparece la palabra destruir, que se refiere a aniquilación. Entonces, bien, si ustedes, los infiernistas, que apoyan que allí en el infierno están las almas, entonces denlo por sentado de que entonces cuando una persona muere, su alma vaya al infierno, ¿sí? Entonces, sin duda ninguna, entonces usted estaría postulando de que allí Dios le va a destruir, o sea que entonces no pasaría a un segundo juicio, como ustedes lo presentan. ¿Por qué? Porque claramente Hebreos 9:27 dice que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. No se habla de que hay dos juicios para la persona que muere, sino que dice un juicio. Por eso dice el texto allí que viene la hora cuando todos los que están, dice, en los sepulcros oirán la voz, ¿cierto? Y los que hicieron lo bueno, dice, saldrán a resurrección de vida, ¿cierto? Dice ahí. Y los que hicieron lo malo, dice, saldrán a malo, dice, hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Entonces yo les presento aquí la lógica. Arriba dice que estos ángeles están encerrados allí en el infierno, ¿cierto? Bueno, realmente esos ángeles sí están allí en el Tártaro, pero tampoco se puede decir que allí están bajo llama de fuego y todo este tipo de cosas, no. Entonces, no se refiere tampoco que son las almas. Y si usted toma de que en el infierno están esas almas, entonces allí está diciendo que en ese lugar entonces es la destrucción, porque dice allí que es allí donde el Eterno, el Padre, puede destruir el alma, ¿sí? Y el cuerpo en ese lugar, en el infierno. Entonces, si lo toman de esa manera, entonces, ¿qué están diciendo? Entonces, que cuando una persona automáticamente muere, va al infierno y directamente allí es destruido, porque eso es lo que está diciendo el texto de Mateo 10:28 claramente. Pero resulta que ahí ese texto, la traducción correcta ahí en Mateo 10:28, la palabra que se debía haberse posteado allí es el lago de fuego. Claro, hay otras versiones que lo traducen como el Geinon o el Gehenna, ¿sí? Pero aquí lo que Jesús estaba dando a entender expresamente es a la destrucción en el lago de fuego, y no un infierno previo a ese lugar donde va a ser la destrucción y la aniquilación total de los malvados. Entonces, claramente Jesús, tengamos pendiente esto, nunca fue a este lugar en los 3 días que estuvo muerto, sino que él fue, pero allí a proclamar su victoria, a ese lugar, el Tártaro, donde estaban aquellos ángeles que pecaron, que no guardaron su dignidad, ¿sí? El lugar donde estaban,
sino que obviamente tomaron, dice la escritura allí, como lo enseña Enoc, que tomaron mujeres y se llegaron a ellas, ¿sí? Copularon con ellas. Obviamente esto lo tuvieron que hacer de ellos tomaron forma humana para poderlo hacer, porque en su condición espiritual no lo pueden hacer. Entonces, bueno, quizás alguien puede cuestionar esto, pero le invito a que lea el libro de Noé, ahí se dará cuenta y contextualice con lo que estoy diciendo acá, porque ahí es claro y contundente que dice que se llegaron a las hijas de los hombres y le engendraron hijos. O sea, quiere decir que hubo una copulación de una relación, hubo entre ellos intimidad, y de ahí el resultado fue que nacieron todos estos gigantes. Pero estos ángeles, por haber hecho esto, fueron destituidos, ¿sí?, por Dios, y fueron encerrados allí en prisiones de oscuridad. Entonces a eso es que se refiere tanto Judas como Pedro, y nunca se está hablando de que eran las personas o las almas de las personas que murieron en tiempos de Noé, ¿sí? Porque claramente hay que ver algo acá, y ya con esto termino para que no se haga tan largo, ya, aunque ya me he extendido un poco. Pero allí claramente, cuando fue la predicación, obviamente, o la paciencia, porque allí encontramos claramente, vamos a leer un texto allí que está en hebreo que me interesa mucho. Veamos claramente allí en Hebreos, vamos a leer allí Hebreos, les invito allí para que miremos Hebreos, capítulo 11, capítulo 11 de Hebreos, nos dice algo muy importante en relación a... Allí nos habla de los héroes de la fe, pero también nos habla en el verso 7 lo siguiente, dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, dice, con temor preparó el arca en la que su casa se salvase, y por esa fe, dice, condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces, ¿qué podemos entender acá? Hay personas que interpretan y dicen: no, pero es que esas personas nunca escucharon el evangelio. Entonces, por esa razón fue que Jesús fue en sus 3 días que estuvo allí en el sepulcro, su alma fue y le predicó a esas almas que estaban allí encarceladas. Totalmente es un error, porque ellos tratan de justificarlo, de que como ellos nunca escucharon el evangelio. Pero bueno, vamos a ver qué tan cierto es eso. Precisamente, amados hermanos y amigos, ellos tuvieron la oportunidad de salvarse, y les voy a decir cómo. Y eso es un tipo de lo que ahora es el evangelio. Ahora el arca del pacto es el mensaje del reino. Ese es el arca para salvarnos. En otras palabras, que esa arca que Noé construyó simbolizaba a futuro, era un tipo de lo que es ahora el evangelio en la gracia, o este tiempo de gracia, este periodo de gracia. El arca de salvación ahora es nuestro Señor Jesús, obviamente, pero este mensaje es el medio por el cual la persona puede ingresar al reino. Entonces, las personas en ese entonces, Noé fue un pregonero, y es lógico que Noé en ese entonces anunció que venía un diluvio y todo esto, y la gente lo que hacía era, digamos, burlarse de él, porque se entendía que nunca había llovido literalmente, sino que un rocío, un vapor regaba la tierra, dice. Entonces, por ende, esta gente le pareció eso una locura. Les pareció una locura. Entonces, ¿qué pasa? Pero ahora bien, personal, ¿qué hubiera pasado si le hubieran creído a Noé acerca de lo que él mencionó acerca del diluvio? Porque esto se lo dijo obviamente Dios a Noé, no se lo dijo más a nadie. A más nadie se lo dijo. Pero entonces, si estas personas hubieran creído, vamos a suponer, así hubieran sido la mitad de toda esa gente que pereció, hubiera creído en el mensaje de Noé, pues sencillamente, ¿cuál era la deducción que podemos sacar de allí? Sencillamente, pues Noé hubiera tenido que, entre todos ellos, preparar más arcas, ¿sí? Más arcas, más embarcaciones donde ellos se pudieran refugiar y salvarse de aquel diluvio. Igualmente, el diluvio pues ya era inevitable, porque la maldad subió hasta la presencia del Señor. Entonces el Señor había determinado destruir al hombre y a las bestias, todo, raeros de la tierra, por causa de la maldad de ellos. Entonces, si le hubieran creído gran parte, ¿qué pasa? Entonces, sencillamente pienso, a mi criterio personal y por hipótesis, que Noé hubiera tenido que haber construido varias arcas,
¿sí? Para que la gente se hubiera salvado. Eso es lo más lógico. Entonces sí tuvieron una oportunidad de salvación, al igual que ahora la gente también lo tiene. Ahora está el mensaje de salvación. Se predica que Cristo viene, que se arrepientan, que vengan a Cristo, entren al reino, se bauticen en el nombre del Señor Jesús y reciban el don del Espíritu Santo y todo esto. Eso se predica, se enseña, ¿sí? Eso se enseña, pero la gente se burla y dice, no, Cristo no, eso no va a venir y todo este tipo de cosas. Lo mismo que pasó en ese entonces, porque Jesús dijo, así como en los días de Noé y como en los días de Lot, así dice será la venida del Hijo del Hombre. O sea, Jesús coloca ese comparativo, ese símil comparativo de que así como fue en ese entonces, que mucha gente, no realmente fueron 8 los que se salvaron, porque tanta gente que había solamente 8, eso fue lo que se salvaron, es lo que dice Pedro. Igualmente, en comparación de tanta gente que hay, los perdidos van a ser como la arena del mar, dice la Escritura. Entonces, ¿qué pasa? Hoy en día está, en el sentido espiritual, esa arca, ¿sí? Y representa lo que es, o sea, es el mensaje de Cristo, el mensaje que está dando la iglesia, el Señor. Cristo es la verdadera arca de salvación. Por eso dice, el que por mí entrar, él es la puerta, esa es la puerta del arca. Entonces, el que entre por él hallará pasto, será salvo, en otras palabras. Entonces, aún está esa arca acá, pero la gente no quiere entrar. Y esto hablando en el sentido espiritual. Allá era en el sentido físico. Todo aquel que creyera al mensaje de Noé, o los que hubieran creído al mensaje de Noé como tal, hubieran sido 1000 personas, por ejemplo, hubieran tenido que Noé hacer otra arca, ¿sí? ¿Para qué? Para salvarse en ellos, literalmente, es el juicio que venía. Pero no fue así, solamente dice que van a salvar. Bien, entonces, amados hermanos, aquí vamos a terminar acá. Yo creo que esto es claro, así que más nada, bendiciones para todos. Espero que esto sea de grande bendición para usted. Así que un fuerte abrazo. Dejen sus comentarios ahí en la caja de comentarios, ¿sí? Eso sí, por favor, con mucho respeto, y compartan esto porque es muy importante. Así que ya queda totalmente descartado que esto sean las almas y todo esto. No, ellos tuvieron su oportunidad, recuerden eso. Si no, ellos no supieron apreciar o valorar el mensaje y no prestaron atención a lo que realmente creyó nuestro estimado Noé en ese entonces. Bendiciones, gracias y paz para todos. Así que más nada, hasta una nueva oportunidad.